Buenas, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar. Eh, bueno, hoy los voy a invitar entonces a hablar de un nuevo fallo. Les voy a enseñar a leer el fallo judicial, sí, que es algo que mucha gente tiene miedo. Eh, Me pidieron que lo haga más didáctico, pues siempre hago el análisis y es como que muchos se quedan ahí, así que vamos a hacerlo más explicativo, ¿sí? Así que tranquilícense. No hace falta que sean abogados, ni tampoco tienen que haberse leído toda la teoría de Kelsen, ¿sí? Para entender qué pasa cuando la Corte Suprema está hablando, ¿sí? Vamos a desarmar acá un caso real y como quien abre una caja de herramientas. Y para esto vamos a usar el caso del Banco Comercial de Finanzas contra el Banco Central, ¿sí? Este es un fallo del 2004. Bueno, entonces lo primero es meternos en el contexto histórico, ¿sí? La fecha, el año. Esto fue en el 2004. Argentina salía lentamente de la tremenda crisis económica, ¿sí? Política y social de 2001. ¿Te acordás del corralito? De los 5 presidentes en una semana. Bueno, todo eso había pasado solamente 3 años antes. Entonces, el gobierno nacional ya no era el de la Rúa, sino que ya era de Néstor Kirchner, un presidente que recién asumía en mayo de 2003, con un discurso fuerte de institucionalidad, de derechos humanos, de reforma judicial, y se venía de un tiempo de descrédito total del sistema político y judicial, y la Corte estaba en proceso de reconstrucción de su legitimidad. Bueno, este fallo encaja en ese clima. La Corte reafirma el poder de los jueces para controlar la constitucionalidad, incluso sin que nadie se lo pida, que es un dato no menor en un contexto donde la confianza en las instituciones estaba por el piso, pero por el piso. Eh, bueno, una vez que nosotros nos metimos en este contexto histórico, vamos a pasar a analizar las partes intervinientes, ¿sí? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, el Banco Comercial de Finanzas es una entidad financiera en quiebra que está siendo liquidada, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina, el BCRA, el cual había cubierto a algunos ahorristas con bonos públicos y quería que le devolvieran ese dinero con prioridad. Y después otros acreedores comunes del banco quebrado que quedaban relegados si se aceptaba ese privilegio, ¿sí? Eh, bueno, Después, una vez que identificamos todo esto, vamos a ir a identificar cuál es el órgano de donde emana el fallo, ¿sí? Bueno, el fallo lo dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no es la primera en intervenir. Antes pasaron por el Juzgado de Primera Instancia, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y este recorrido se llama instancia, ¿sí? Cada apelación es una instancia. Entonces, la Corte toma el caso a través de un recurso extraordinario federal, porque se cuestionaban normas nacionales y la interpretación de la Constitución, ¿sí? Bueno, una vez que entendemos esto, vamos a identificar los hechos, ¿sí? Así que los hechos son el cuento de lo que pasó, ¿sí? Bueno, el Banco Comercial de Finanzas quiebra. Una quiebra, ¿sí? En una quiebra se arma una cola de acreedores, ¿sí? Todos quieren cobrar, para cobrar lo que se le debe. Y esa cola tiene un orden legal que se llama prelación, ¿sí? El Banco Central había compensado a algunos depositantes con bonos del Estado, ¿sí? Los Bonex, ¿se acuerdan de los Bonex? Bueno, y quería que le reconocieran ese dinero como gasto del concurso, o sea, con prioridad máxima. ¿Pero por qué pedía eso? Bueno, porque así lo decía un decreto del Poder Ejecutivo, ¿sí? Que era el decreto 2075/1993, que le daba ese privilegio. Bueno, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca dijo, este decreto es inconstitucional y lo declaró de oficio, ¿sí? Es decir, sin que ninguna de las partes se lo pidiera. La Suprema Corte bonaerense revocó eso y dijo, no, no se puede declarar la inconstitucionalidad sin que se lo pidan las partes, ¿sí? Bueno, el caso llega a la Corte Suprema de la Nación, que se enfrentó a una pregunta, y esa pregunta es, ¿puede un juez declarar de oficio que una norma es inconstitucional? Bueno, una vez que entendemos esto, ya identificamos los hechos, ¿sí?
Vamos a ver cuáles son los derechos en pugna. Una vez ya tenemos los hechos, vemos cuáles son los derechos en pugna para más o menos ir interpretando qué es lo que se puede resolver, ¿sí? Bueno, este no es solamente un tema técnico, ¿sí? Hay derechos que chocan. Entonces tenemos el derecho de la propiedad de los acreedores ordinarios que no podían cobrar menos si el podían, o sea, que iban a cobrar menos, perdón, iban a cobrar menos si el BCRA tenía privilegios, ¿sí? Y después tenés el principio de igualdad en el artículo 16 de la Constitución. ¿Por qué el Banco Central cobraría antes que el resto? ¿Sí? Bueno, también hablamos de la seguridad jurídica porque que exige que las reglas sean claras, ¿sí? O sea, tiene que estar bien determinado, tiene que ser claro, no puede ser uno más que el otro, ¿sí? No puede pretender el banco cobrar antes que los otros. Bueno, el derecho también de defensa en juicio. Es justo que un juez anule una norma sin que se lo pidan las partes y acá está la vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, entonces identifiquemos ahora que sabemos cuáles son los derechos en pugna, vamos a identificar las normas que están involucradas. Y estas son las principales, ¿sí? De la Constitución Nacional, el artículo 16 que habla de igualdad, el 17 que habla de propiedad y el 31 que habla de supremacía constitucional. Después tenemos la ley de concurso y quiebras, ¿sí? Que es la ley 24.522 que regula el orden de pago, ¿sí? Lo que habíamos hablado del orden de prelación. Después tenemos el decreto 2075/93 que le daba privilegio al Banco Central. Y después tenemos la doctrina judicial previa, ¿sí? Que es especialmente el caso de Emil de Pereira de 2001, que había habilitado por primera vez el control de constitucionalidad de oficio. Bueno, una vez que tenemos esto ya podemos imaginarnos para qué lado se va a estar fallando, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a buscar la sentencia para ver si están coincidiendo con nuestro pensamiento. Bueno, la Corte dijo, ¿sí? Que la Cámara tenía razón en declarar inconstitucional el decreto, ¿sí? Incluso de oficio, y revocó la sentencia de la Corte bonaerense y devolvió el caso para que eh, dicte una nueva conforme a esa doctrina. En cuanto al holding, bueno, los jueces tienen el deber de abstenerse de aplicar normas que contradigan manifestantemente la Constitución, incluso si ninguna de las partes se lo pide, ¿sí? Y este es el principio que queda firme, que guía futuros casos. Sí se puede y a veces se debe, ojo, a veces se debe declarar la inconstitucionalidad de oficio. En cuanto al obiter dictum, bueno, el obiter dictum ustedes saben que son los comentarios del juez que no son decisivos, pero que, bueno, influyen o ayudan a entender por qué están fallando como se falla, ¿sí? Bueno, la Corte aclara varias cosas útiles, aunque no determinantes, ¿sí? No hay desequilibrio de poderes. Si el juez declara inconstitucional algo de oficio, ¿sí? No se afecta el derecho de defensa porque la cuestión es jurídica y no fáctica. La supremacía constitucional obliga a todos los jueces sin esperar a que se lo digan, ¿sí? Estos comentarios orientan, pero no son parte obligatoria del fallo, ¿sí? Pero ayudan a entender. Bueno, una vez que entendemos todo esto, hay que ver qué nos deja esto para adelante, ¿sí? Que eso es el precedente del fallo. Bueno, la Corte retoma y consolida lo dicho en Mil de Pereira en el 2001, donde por primera vez se había permitido el control de oficio en el juzgado militar número 50 de 1984, que sentó las bases del iura novi curia, o sea, el juez que conoce el derecho, y ahora lo dice con todas las letras. Los jueces, incluso los de primera instancia, pueden y deben actuar si una norma viola la Constitución. Y este fallo confirma y amplía el criterio previo, ¿sí? Entonces, conclusión, ¿cómo hay que leer el fallo? ¿Cómo vamos a entender este fallo y los demás? Bueno, usando la guía de este, ¿sí? ¿Cómo leer el fallo? Es con método, nos vamos a sentar con paciencia, vamos a identificar cada parte. En un segundo lugar, vamos a ver cómo funciona el control judicial, ¿sí? No solo es reactivo, sino que también puede ser proactivo cuando la Constitución está en juego. Vamos a ver también qué lugar tiene la Corte, que es como guardiana final de la Constitución, pero también como orientadora de los jueces inferiores. Y también qué es el precedente, ¿sí? Que es un criterio que se repite, consolida y que después se vuelve una guía. Ajá. El poder del juez, que no está atado a lo que las partes digan, sino
a la Constitución. Así que si mañana ustedes de casualidad prenden la tele y en el noticiero dijeron, bueno, la Corte declaró la inconstitucionalidad de oficio, bueno, ahora ya saben de qué se trata. Nos vemos en la próxima y espero que les haya servido.